y Protección Ciudadana, en coordinación con el Tribunal Electoral de Tabasco y este Centro Estatal de Prevención Social del Delito y Participación Ciudadana, damos la más cordial de las bienvenidas al foro Hablemos de la importancia de la educación cívica, mismo que se lleva a cabo como parte del arranque de trabajos derivado del convenio de colaboración entre el Tribunal Electoral de Tabasco y este Centro Estatal de Prevención Social del Delito y Participación Ciudadana. Agradecemos la presencia de quienes el día de hoy nos acompañan y, si me permite, realizaré la presentación de quienes el día de hoy nos acompañan gustosamente en el presidio. Se encuentra con nosotros quien es el director general del Centro Estatal de Prevención Social del Delito y Participación Ciudadana. Él es el licenciado Walter Chacón Escalante. Bienvenido. Por supuesto, agradecer la presencia de quien es el magistrado presidente del Tribunal Electoral de Tabasco, el maestro Rigoberto Riley Mata Villanueva. Bienvenido. También agradecer la presencia de quien es el coordinador de capacitación, investigación, documentación y difusión del Tribunal Electoral de Tabasco y en su calidad de ponente. Él es el doctor José Antonio Morales Notario. Bienvenido. Mucho nos complace presentar a quien el día de hoy trae la representación del licenciado José Antonio de la Vega Asmitia, quien es el secretario de Gobierno, el licenciado Juan Manuel de la Fuente Colorado, subsecretario de Desarrollo Político de la CEGOP. Bienvenido. Agradecemos también la presencia, quien es la presidenta del sistema DIF Tabasco. Ella es la licenciada Dea Isabel Estrada de López. Bienvenida. Por supuesto, agradecer la presencia de la maestra. Ella es la maestra Yoli Davey Alvarado de la Cruz. Bienvenida. También tenemos con nosotros la presencia de la maestra Margarita Concepción Espinosa Armengol. Ella es magistrada del Tribunal Electoral de Tabasco. Agradecemos la presencia de la directora de Salud Psicosocial, la maestra Susana Isabel Vázquez López. También se encuentra con nosotros quien es el director general del Instituto de Educación para Adultos de Tabasco, el maestro Raúl Ochoa Bolón. Bienvenido. A cada una de las unidades municipales de prevención social del delito, sean bienvenidos. Y por supuesto, nos sentimos agradecidos por la presencia de cada uno de los que nos sintonizan a través de las diferentes plataformas. Sean todos bienvenidos al foro Hablemos de la importancia de la educación cívica. En este momento cederé el uso de la voz al licenciado Walter Chacón Escalante, director general del Centro Estatal de Prevención Social del Delito y Participación Ciudadana. Adelante. Gracias. Buenas tardes tengan todos ustedes. Desde esta tribuna envío un cordial saludo al ciudadano licenciado Adán Augusto López Hernández, gobernador constitucional del estado de Tabasco, quien se ha distinguido por su gran esfuerzo en sacar adelante a nuestro estado. Igualmente, mi admiración y respeto por su extraordinaria labor a la señora Dea Isabel Estrada de López, presidenta del sistema DIF Tabasco. En esta tarde saludo al maestro Rigoberto Riley Mata Villanueva, magistrado presidente del Tribunal Electoral de Tabasco, así como a la maestra Yoli Davey Alvarado de la Cruz, magistrada del Tribunal Electoral de Tabasco, y a la maestra Margarita Concepción Espinosa Armengol, magistrada del Tribunal Electoral de Tabasco. Y por supuesto, al doctor José Antonio Morales Notario, coordinador de capacitación, investigación, documentación y difusión del Tribunal Electoral de Tabasco, quien es el ponente en esta tarde. Cedo el uso de la voz al maestro Rigoberto Riley Mata Villanueva,
magistrado presidente del Tribunal Electoral de Tabasco. Adelante, maestro. Porque la verdad que... Estimado licenciado Walter Chacón Escalante, muy buenas tardes a todas y todos. Saludo afectuosamente al licenciado Walter Chacón Escalante, director general del Centro Estatal de Prevención Social del Delito y Participación Ciudadana, mejor conocido como CENEPRED. Asimismo, saludo a mis compañeras de pleno, Yolida Bey Alvarado de la Cruz, y a la magistrada Margarita Concepción Espinosa Armengol. A mi estimado amigo y ponente de esta tarde, al doctor José Antonio Morales Notario, reconocido profesor investigador de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco y coordinador de capacitación del Tribunal Electoral de Tabasco. Quiero hacer una mención especial y saludo respetuosamente a la licenciada de Isabel Estrada de López, presidenta del sistema DIF Tabasco, reiterándole mi reconocimiento al excelente trabajo que está realizando al frente del citado ente. Asimismo, en representación del licenciado José Antonio de la Vega Mitia, secretario de Gobierno, saludo al licenciado y amigo Juan Manuel de la Fuente Colorado, subsecretario de Desarrollo Político de la Secretaría de Gobierno. Asimismo, saludo muy afectuosamente a todas y todos los invitados especiales que hoy nos distinguen con su presencia, de las cuales ya dio cuenta mi estimada Febe y mi estimado amigo licenciado Walter Chacón Escalante, de quienes respetuosamente omitiré sus nombres para poder escuchar el mayor tiempo posible la disertación de nuestro ponente. Seré breve. El pasado 30 de diciembre, el Centro Estatal de Prevención Social del Delito y Participación Ciudadana y el Tribunal Electoral de Tabasco suscribimos lazos con amplias expectativas a través de un convenio general de colaboración con el de difundir la cultura jurídica y democrática en el estado de Tabasco en temas de interés común. En este sentido, con el foro Hablemos de la importancia de la educación cívica, que será impartido por mi estimado amigo doctor José Antonio Morales Notario, damos inicio a estos trabajos coordinados, los cuales son necesarios en la actualidad, pues responden a nuestro compromiso social en beneficio de la población tabasqueña. Por ello, agradezco al CENEPRED por sumar esfuerzos con el Tribunal Electoral de Tabasco en la organización conjunta de actividades y a su vez felicitarlo porque sin duda difundir este tipo de temáticas en tiempos electorales contribuirán a que la ciudadanía que nos escuche tenga conciencia de la importancia del ejercicio de sus derechos políticos, de la importancia de su participación ciudadana en una elección con la emisión de un sufragio depositado en favor de una candidata o candidato o de un partido político, tomando en cuenta sus ideologías y sus propuestas políticas de campaña. Por ello reitero, estimadas amigas y amigos, que las acciones palpables que concretemos en pro de la ciudadanía sin duda abonarán en la construcción de un mejor estado para las futuras generaciones, buscando siempre un Tabasco democrático, equitativo, libre de violencia e incluyente, donde se respete la participación efectiva e igualitaria de todas y todos. Por último, y no quiero, y por ello no menos importante, pues son pieza fundamental en la realización de este evento. Agradezco también al personal que nos acompaña de diversos entes gubernamentales u órganos autónomos en esta plataforma, así como a quienes nos siguen a través de nuestras diferentes redes sociales vinculadas a los entes organizadores, esperando que este foro sea el primero de muchos más. Enhorabuena. Y ahora regreso el uso de la voz a mi estimado amigo, el licenciado Walter Chacón Escalante, quien como buen anfitrión será el encargado de moderar el presente evento. Adelante, mi estimado. Gracias, muy amable. Pues en esta ocasión corresponde al doctor José Antonio Morales Notario ser el ponente esta tarde y me voy a permitir leer la currícula, algo sustancioso, diría yo, de su andar ya dentro de lo profesional. José Antonio Morales Notario es licenciado en Derecho con maestría en Administración de Justicia
y doctor en Derecho por la UJAT. Profesor investigador de tiempo completo en la DACIT de la UJAT, profesor invitado en el Instituto Universitario de Puebla, Campus Tabasco, en la Universidad de Los Ángeles, Puebla, Campus Comalcalco y en la Universidad Acrópolis. Líder del Grupo de Investigación Derechos Humanos y Responsabilidad Social de la División Académica de las Ciencias Sociales y Humanidades de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco. Cuenta con el diplomado en Derecho Notarial y el diplomado en Acceso a la Justicia en materia de derechos humanos por parte de la Casa de la Cultura Jurídica de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Y el certificado del Consejo Británico en la enseñanza del inglés. Además, se ha desempeñado como secretario ejecutivo en la Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Tabasco. Es secretario técnico y asesor en el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Tabasco, jefe de posgrado y coordinador de investigación y posgrado de la DACIT, jefe del área jurídica de la Coordinación de Transparencia y Acceso a la Información Pública del H. Ayuntamiento Constitucional del Centro Tabasco en el trienio 2013-2015. Recibió el reconocimiento al mérito académico en 2007, mérito sindical en el 2008 por la UJAT y el Premio Estatal de Derechos Humanos por parte de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Tabasco en el 2015. Ha publicado diversos artículos sobre temas como transparencia y acceso a la información pública, reparación del daño, violencia de género, violencia escolar, derechos humanos, derechos a la educación, derechos humanos de la niñez migrante, derechos humanos de los grupos indígenas. Ha dictado diversas conferencias y ponencias centradas en los derechos humanos en México sobre temas como migración, violencia en la familia, feminicidio, los derechos de la mujer, el pago de la reparación del daño, las Cortes Internacionales Defensoras de Derechos Humanos, la equidad de género en la educación virtual, las políticas públicas, seguridad ciudadana y derechos humanos, y en Colombia sobre derechos humanos y política criminal. Actualmente es coordinador de capacitación, investigación, documentación y difusión en el Tribunal Electoral de Tabasco. Invitamos al doctor José Antonio Morales Notario a impartir su ponencia. Bienvenido. Muchas gracias, licenciado Walter Chacón Escalante, por la invitación que me hiciera para participar en este programa que ustedes ya tienen desde hace tiempo, que se llama Hablemos de. Agradezco al magistrado presidente Rigoberto Relín Mata por su confianza y sobre todo por su apoyo para la realización de este evento. Y de igual forma saludo con mucho afecto a la magistrada Margarita Espinosa Mingol y a la maestra Violeta Bey Alvarado de la Cruz. Y bueno, igual a toda la gente que hoy nos acompaña. Trataré de ser dinámico con la exposición. La charla del día de hoy es sobre la importancia de la educación cívica. Y bueno, para no aburrirles nada más con que yo hable, déjenme hacer la presentación de unas diapositivas. Espero las puedan ver. A ver. Listo. Bueno, vamos a empezar esta pequeña charla hablando sobre la educación, principalmente porque el programa de Hablemos de en este mes está enfocado precisamente al Día Internacional de la Educación. Y bueno, veamos primero qué es la educación. La educación es la base para una sociedad justa, igualitaria y autosuficiente. ¿Qué significa esto? Significa que la educación nos permite ingresar o tener acceso a diversas formas de desarrollo humano. Se ha considerado a la educación como un derecho humano, como bien público y también como una responsabilidad colectiva por parte de la UNESCO. En este sentido, los estados están obligados, los países están obligados a brindar principal atención no solamente a la niñez, sino a toda la población en general. Principalmente porque en el transcurso del tiempo nos hemos percatado que la educación no solamente va a enfocarse a lo que es un grupo minoritario, sino que abarca diversos aspectos. La educación no solamente se refiere a
la cuestión de un grupo en específico. En México, para adelantarme un poquito, estamos hablando de que la educación es gratuita para la primaria, la secundaria y la preparatoria. Sin embargo, existen grupos en nuestro país que también necesitan ser educados, como son los adultos mayores o las personas adultas. Por eso tenemos un sistema que permite la enseñanza para el adulto. También tenemos personas que tienen discapacidades, y en ese sentido también la educación abarca este aspecto e impone a los estados la obligación de que puedan enseñar o impartir esta educación a todo el mundo. Y es muy simple. ¿Por qué se hace esto? Porque la educación ayuda a erradicar la pobreza y el hambre. También contribuye a mejorar la salud, promueve la igualdad de género en estos días y además reduce la desigualdad. Como sociedad nos hace mejores. ¿Por qué erradica la pobreza? Porque nos da oportunidad con educación de poder acceder a otro tipo de nivel, no solamente social, sino también en muchas ocasiones económicos. Además, en la educación no solamente es lo que aprendemos en la escuela, sino también lo que aprendemos dentro de esta sociedad. Por ello, en estos tiempos que estamos viviendo, la pandemia del COVID, es importante estar informados. Y esto, de una u otra forma, redunda en educación. El lavarnos las manos cada rato con agua y jabón, el usar cubrebocas, entre otras cuestiones, lo que tiene como finalidad es que cuidemos básicamente la forma en cómo estamos viviendo o cómo nos desarrollamos. Asimismo, la educación tiene como razón de ser que aumenta la productividad de las personas. Mientras más sabemos, más podemos explotar el potencial que cada uno de nosotros tenemos, y en consecuencia también crece la sociedad. Las personas que trabajan en lo que les gustan, pues son felices y son buenos en lo que están haciendo. Y esto también redunda, como he estado comentando, en beneficios para la sociedad. Una persona que se realiza, que está realizada, es una persona feliz y en consecuencia va a aportar mayores ingresos o mayores elementos a la sociedad en la que se desarrolla. Como he comentado, la educación no solamente es la que se recibe en la escuela, sino que de una u otra forma implica un conocimiento más complejo de otros elementos que están dentro de la sociedad. El hecho de que varias personas lleguen a la escuela no significa que realmente tengan educación. A veces la educación se adquiere en otros lados, como por ejemplo el hogar. En la escuela y en el hogar tenemos los conocimientos básicos. En la escuela recibimos alfabetización. Si bien es cierto, la educación en una temprana edad del ser humano, como son los niños y niñas, es importante porque permite la formación del individuo y además de que lo va a integrar a una sociedad que más adelante le va a brindar la oportunidad de estudiar una escuela secundaria, una escuela preparatoria, una escuela universitaria. Lo cierto es que la educación genera una sinergia con la sociedad y genera también un mayor desarrollo. Los niños, si bien es cierto, llegan a la escuela, cuentan con un gran apoyo de la familia. Por ello, la educación es integral. No solamente es un determinado grupo, sino que todos como sociedad participamos en ella. Los niños aprenden a escribir en la escuela, pero con el apoyo de los padres. Y lo podemos ver ahorita que estamos hablando de la pandemia. Muchas de las actividades que se realizan en la casa, derivado de las clases que estamos recibiendo de manera virtual, se realizan con el apoyo de los padres. La pandemia en materia de educación vino a mostrarnos la importancia de trabajar de manera continua como sociedad para que nuestros jóvenes, nuestros niños, nuestros adolescentes puedan desarrollarse adecuadamente y adquirir los conocimientos necesarios que le permitan desarrollarse más adelante en una sociedad todavía mucho más compleja, más competitiva. Por ello, en este aspecto, la educación juega un papel muy importante. De una u otra forma, la educación permite a las nuevas generaciones que sigan conservando los valores que tiene la sociedad. Es un aprendizaje necesario que permite a las personas desarrollar su personalidad e identidad. La educación nos va formando, nos va permitiendo desarrollar nuestras capacidades físicas e intelectuales. Además, contribuye a la plenitud personal y favorece
la integración social y profesional. Ofrece a adultos y a niños y niñas y adolescentes la oportunidad de poder salir de la pobreza. Contribuye a mejorar la calidad de vida de las personas. Y es una herramienta fundamental para el desarrollo económico, social y cultural de todas las poblaciones del mundo. Como ya he comentado, esta plática surge a raíz de que el 24 de enero se celebra el Día Internacional de la Educación. Las Naciones Unidas, la Asamblea General, lo proclamó como el Día Internacional de la Educación en virtud de que la educación juega un papel importante, no solamente en la sociedad, sino también en el desarrollo de la paz y en los fines que todo ser humano tiene. Si una educación de calidad, inclusiva y equitativa para todos y de oportunidades y de aprendizaje a lo largo de toda la vida, no se puede alcanzar tampoco, ni se puede hablar siquiera de igualdad de género, ni siquiera romper el ciclo de pobreza que ha dejado como resultado que muchas personas se queden rezagados. Existen estadísticas a nivel internacional que nos hablan de la importancia que tiene la educación y los graves daños que está causando cuando no tenemos acceso a ella. Hay 262 millones de niños y jóvenes que siguen sin poder ir a la escuela. 612 millones de niños y adolescentes no pueden leer, ni siquiera manejan cálculos rudimentarios. Menos del 40% de las niñas del África subsahariana completan los estudios de secundaria baja. Y unos 4 millones de niños y jóvenes refugiados no asisten a la escuela. Y esto es a nivel global. Sin embargo, a nivel estatal también es alarmante la situación que se presenta, por ejemplo, en las zonas marginadas, en las zonas donde todavía hay comunidades indígenas en la que la mujer tiene que renunciar a la escuela porque a una determinada edad tiene que casarse o ya tener una familia, formar una familia. Es lamentable que en pleno siglo XXI muchas mujeres tengan que dejar la escuela, completando solamente la escuela básica, la primaria, porque tienen que dedicarse al mundo productivo. Y también es lamentable que muchos jóvenes también tengan que dejar la escuela secundaria cuando la logran alcanzar para poder integrarse a un mundo económico, social y cultural que exige que ellos produzcan. El derecho a la educación de estas personas se ve afectado y eso es algo que como sociedad nosotros no podemos aceptar. Existen 617 millones de niños y adolescentes que no saben leer ni tienen conocimientos básicos de matemática. En los países de desarrollo, el 91% de los niños que están en la escuela son los que llegan a la escuela. Sin embargo, 57 millones de niños no van, no asisten, por diversas razones. África subsahariana tiene el récord de niños sin escolarizar. Además, no podemos descartar el caso de las guerras que impide que los niños puedan llegar al colegio. Y también tenemos el caso de los niños refugiados que tampoco pueden asistir o tener acceso a un sistema de calidad de educación. En este aspecto, existe un marco jurídico internacional que de una u otra forma protege los derechos de la niñez. La Declaración Universal de los Derechos Humanos, en su artículo 26, señala varias cuestiones. Una, toda persona tiene derecho a la educación. ¿Por qué dice toda persona y no dice niño, niña, adolescente? Porque, como he comentado, existen grupos vulnerables que no tienen acceso a la educación. Aún en estos tiempos, hay gente que no sabe leer y escribir. Hay gente que no ha terminado la primaria. Hay gente que no ha terminado la secundaria. Y no hablemos ya ni de preparatoria ni de universidad. En materia de educación, existe una pirámide. En la parte de abajo está, en gran medida, las personas que están estudiando primaria o que estudiaron primaria. Sin embargo, conforme vamos subiendo en esa pirámide, vamos a encontrar que en secundaria ya hay personas rezagadas. No todos los niños que entraron a primaria o que terminaron primaria van a tener acceso a una educación secundaria. Y conforme vamos avanzando, también la pirámide se va ensanchando. Encontramos, por ejemplo, que de la escuela secundaria a la preparatoria existe también una gran diferencia y una gran cantidad de personas que no pueden tener acceso a ella. Y de la preparatoria a la universidad, todavía mucho mayor. No hablemos ya de grados superiores como son los posgrados, las maestrías o los doctorados.
siendo los doctorados una cúpula muy importante en nuestra sociedad, pero que es pequeña y por lo tanto, para que podamos crecer como sociedad, es necesario que esa cúpula pequeña se amplíe, que haya mejores profesionistas. Otra cosa importante que se considera en la Declaración Universal de Derechos Humanos es la educación gratuita, por lo menos en lo que se refiere a la educación primaria y fundamental. Asimismo, esta instrucción primaria es obligatoria. Además, se garantiza que la instrucción técnica y profesional sea generalizada. De igual forma, el acceso a los estudios superiores debe ser permisible en cuanto a que las personas que tengan los méritos necesarios o respectivos puedan ingresar. Esto significa que dependiendo la calificación que tenga una persona en los niveles inferiores, es que podrá llegar a donde quiera llegar. En este aspecto también, vamos a encontrar que la fracción 2 de este instrumento internacional habla del desarrollo de la personalidad humana. La educación fortalece el respeto a los derechos humanos y a las libertades fundamentales. Mientras más conocimiento tiene una persona, más seguridad va teniendo de sí misma y en consecuencia tiene también mayor capacidad para poder discernir entre lo que le conviene y no le conviene. La educación favorece la comprensión, la tolerancia y la amistad entre todas las naciones. Además, también entre los grupos étnicos y religiosos. En este sentido, la propia declaración permite que los padres tengan el derecho preferente de poder escoger el tipo de educación que quiere para sus hijos. En la Declaración Universal de los Derechos Humanos también se hace mención a la educación. Habla de la vestimenta, de la alimentación, nos da también el conocimiento o la facilidad para podernos expresar, para poder participar, para poder asociarnos, para poder contraer matrimonio e incluso vivir. La finalidad de la educación, de acuerdo a la Declaración Universal de Derechos Humanos, es el pleno desarrollo de la personalidad, el respeto a los derechos humanos y, como he comentado, da las libertades fundamentales. Si bien es cierto, se nos ha dicho y está en la Constitución mexicana que los derechos humanos son indivisibles e interdependientes, también es que la educación no se escapa de este aspecto. La educación se vincula con otros derechos humanos. Como hemos visto hace unos minutos, el derecho a la salud, el derecho a la vivienda, el derecho al desarrollo de la personalidad, el derecho a la libre determinación de la voluntad, que es importante para el individuo. ¿Qué es la libre determinación de la voluntad? El saber discernir, el saber decidir lo que es bueno y lo que es malo, el saber tomar una decisión. Este es el valor más importante que tiene la educación. Si nosotros nos preparamos y nos educamos, obviamente tendremos acceso a una mejor calidad de vida. Esto es que el derecho a la educación en ese sentido está vinculado con derechos como la vida, el derecho como a la vivienda, que nos permite, por ejemplo, a través de los sistemas de seguridad social, tener derecho a una calidad de vida digna en una vivienda. En materia política, por ejemplo, a nosotros se nos hace difícil pensar en una persona que no piensa su voto, o que no puede expresar sus opiniones, o que no pueda defenderse ante un ataque que amenaza su vida, su libertad personal o su integridad física. ¿Cuántas veces no me ha tocado a mí escuchar a las personas decir de que cuando te detengan tienes derecho a una llamada? ¿Cuántas veces no me ha tocado escuchar a las personas decir, si no votas, tu voto va a pasar esto con tu voto? Este es parte del aprendizaje que recibimos durante nuestra vida. La educación nos da, como he señalado, la oportunidad de discernir entre lo que es y lo que no es. También no podemos pensar o dejar de lado a la persona que es capaz de proteger su salud, su hábitat o su puesto de trabajo. Esto a veces podría parecer increíble, pero sin esa educación, sin ese conocimiento que adquirimos a veces por la experiencia de la vida, pues no podemos defendernos de posibles amenazas. ¿Cuántas personas no saben la diferencia entre renunciar y que te renuncian o que te corren?
Entonces, existe o vivimos en un mundo en el que estamos constantemente bombardeados de información que vamos desarrollando, vamos adquiriendo, vamos sumando a nuestros conocimientos generales y que de una u otra forma nos hacen considerar algunas situaciones que se presentan en la vida cotidiana y que en consecuencia elevan nuestra calidad de vida en el disfrute de estos. El Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales también hace referencia a la educación y se reconoce el derecho de toda persona a la educación. Para el pacto, se debe fortalecer el respeto a los derechos humanos y las libertades fundamentales a través de la educación. La educación orienta hacia el pleno desarrollo de la persona humana y del sentido de su dignidad. Por ello, el Pacto Internacional considera que se debe capacitar a todas las personas para que participar efectivamente en una sociedad libre. Considera que la educación favorece la comprensión, la tolerancia y la amistad entre todas las naciones y entre los grupos raciales, étnicos o religiosos. Este pacto considera que la enseñanza primaria debe ser obligatoria y accesible a todos gratuitamente. En ese sentido, la enseñanza secundaria en sus diferentes formas debe ser general y también debe ser para todos. No dice, y eso es algo que debemos reconocer por parte de nuestro país, que la educación secundaria debe ser gratuita. Sin embargo, sí considera que todos tenemos derecho a acceder a ella. La enseñanza superior, igual, debe ser accesible para todos, pero también considera que debe ser de acuerdo a la capacidad de cada uno, por cuantos medios sean apropiados, y en particular se debe implantar la enseñanza gratuita progresiva, es decir, que vaya cambiando y vaya adaptándose a los requerimientos que la sociedad está exigiendo. El pacto establece que debe fomentarse o intensificarse en la medida de lo posible la educación fundamental para las personas que aún no hayan podido completar su instrucción primaria. Esto significa que se considera el caso de aquellas personas que por una u otra razón empezaron o nunca pudieron hacerlo a estudiar una educación primaria, pero que debido a la sociedad o al mundo en que estamos viviendo es necesario que puedan aprender. Aún en estos tiempos, si yo hablo o menciono el caso de una persona que no sabe leer y escribir, causará quizás extrañeza entre las personas, pero créeme, existen. Asimismo, también establece que los estados deben contar con un sistema de becas para efectos de que las personas puedan seguir estudiando y además no solamente considera a las personas que llegan a la escuela, sino también habla de los cuerpos docentes, que en muchas ocasiones no son considerados por diversas razones. Sin embargo, los docentes en este caso juegan un papel primordial en la enseñanza de las personas. Existen compromisos, obviamente, y entre todos estos que tenemos, vamos a encontrar que las personas pueden escoger escuelas distintas a las creadas por las autoridades públicas. Es decir, el pacto establece también la oportunidad de que pueda una persona acudir a estudiar en una escuela privada, ¿sí? Pero la persona que llega a la escuela privada o que crea la escuela privada debe seguir las normas que el propio Estado establece. Y además, el Estado está obligado a seguir y darle seguimiento a la escuela privada, sobre todo por la enseñanza que se pudiera dar o que no cumpla con los estándares internacionales y nacionales en materia educativa. De igual forma, existe el compromiso por parte de todos los individuos de que sus hijos puedan recibir educación religiosa moral. Y esta va a ser de acuerdo a sus propias convicciones. Por ello, aquellos países que no cuenten con un programa de educación en la que se establezca su obligatoriedad y gratuidad de la enseñanza, pues están obligados a crear un plan detallado de acción que permita la enseñanza o la educación obligatoria y gratuita para todos. El Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, que deriva del pacto, pues se ha pronunciado también en ese sentido con respecto a la educación y ha dicho que es un derecho humano intrínseco y es indispensable para que se realicen otros derechos humanos. Nos habla el comité del derecho del ámbito de la autonomía de la persona, la libre determinación de la voluntad. En este caso, nos enseña, nos señala que la educación
es el principal medio que va a permitir a los adultos, a los menores, también a los marginados económica y socialmente, para que puedan salir de la pobreza y puedan participar plenamente en sus comunidades. Cada vez se acepta más que la educación es una inversión para los estados. Generan personas que se pueden integrar a un programa social y económico y que en consecuencia permite el desarrollo del propio Estado. No es lo mismo contar con una persona que no tiene una instrucción adecuada a una persona que es inteligente y activa y tiene amplitud de pensamiento. La amplitud del pensamiento lo que nos lo va a dar va a ser precisamente la educación. Quiero comentar y hacer un paréntesis en este aspecto. La educación, insisto, no es solamente la que recibimos en la casa o en la escuela. La educación la recibimos en la calle. Y en muchas ocasiones la educación es accesible a nosotros en nuestro país. ¿Cómo? A través de libros, de revistas. En la actualidad, por ejemplo, para poder instruirnos, contamos con medios adecuados como es el Internet. Por ahí alguien comentaba que un medio idóneo para el aprendizaje y que se convierte en una universidad es precisamente el YouTube. ¿Quieres encontrar un tutorial sobre cómo construir una silla? Bueno, puedes irte a YouTube y ahí vas a encontrar prácticamente cómo hacerlo. Además, la educación, el conocimiento, es uno de los placeres y recompensas de la existencia humana. Hay diversos escritores que han hablado de la imaginación y han dicho que es un vehículo que permite a la mente viajar y conocer otros lugares y otras personas. Las personas que leen, que se educan, que se preparan, obviamente tienen la posibilidad de poder ampliar sus horizontes y, como he comentado, desarrollarse. Es también importante recalcar que la educación juega un papel importante en diversos aspectos, en la protección de los derechos de la mujer, en la protección de las niñas contra la explotación laboral, en el trabajo peligroso, en la explotación sexual, en la promoción de los derechos humanos y la democracia, en la protección del medio ambiente, que es un tema de actualidad, y juega un papel decisivo también en el control del crecimiento demográfico. Hace 50 años, las familias vivían o se integraban por 5, 6, 7, 8, 10 personas y no pasaba absolutamente nada. Sin embargo, en la actualidad, hemos reducido el número de hijos. Ya no vemos familias grandes como antes, lo que significa que de una u otra forma hemos recibido educación en el plano sexual. Ya sabemos que mientras menos hijos, más les damos. Obviamente genera otros problemas, no voy a decir que no, pero de una u otra forma, este control de crecimiento demográfico genera que podamos tener un control del crecimiento de la población. Ya no se deja al arbitrio de las personas. ¿Qué decían antes, por ejemplo? Si tenían 10, 11 hijos, el señor es que no tenía televisión, ¿no? Y después, cuando surgió la televisión, es que aprovecha los comerciales. Sin embargo, también con el paso del tiempo, hemos aprendido que la familia pequeña vive mejor. Por ello, la educación sexual juega un papel importante. En cuanto a la protección del medio ambiente, podemos señalar también que estamos teniendo conciencia cívica en este aspecto. A no tirar basura en la calle, a cuidar el agua, a proteger los árboles, a sembrar árboles, entre otras cuestiones. En este aspecto, la educación está compuesta de varios componentes, valga la redundancia. Existe un componente civil y político que apunta al disfrute de las libertades fundamentales. Podemos hablar de un componente económico que está relacionado con la elevación de la calidad de vida. Existe una dimensión social que en este caso incluye elementos indispensables para la vida social. Y tenemos un contenido cultural. Este contenido cultural nos da nuestra identidad. A través de este contenido cultural y educativo podemos relacionar culturas propias. Por ejemplo, dentro de este contenido cultural podemos citar el Día de Muertos, una costumbre mexicana arraigada que da como resultado, a través de diversos medios en la actualidad, como es una película, la famosa Coco, pueda la gente conocer de nuestra cultura y sentirnos orgullosos y felices de lo que tenemos. Por ello, no podemos tampoco dejar de lado que la educación está relacionada con otros derechos de solidaridad, como son el derecho de los pueblos, la paz, el desarrollo y el medio ambiente sano.
En la Agenda Siglo XXI también se habla de la educación, ¿sí? Nos dice que la educación promueve el derecho sustentable y mejora la capacidad de las personas para manejar temas como medio ambiente y desarrollo. En este aspecto, los estados están obligados a eliminar el analfabetismo y expandir, sobre todo, la participación de la mujer en todos los ámbitos, tanto en instituciones educacionales como para promover la meta universal del acceso a una educación primaria y secundaria. Y en ese aspecto, que lo voy a abordar minutos más adelante, pues podemos hablar de que ya se habla de una participación activa de la mujer y una educación justa y equitativa para ambos géneros. Incluso ya en esas escuelas se habla de perspectiva de género. En la plataforma de Beijing, que está relacionada precisamente con el tema que estoy comentando, que es el de género, pues se reconoce que la educación es un derecho humano y constituye un instrumento indispensable para que se puedan alcanzar los objetivos planteados en materia de igualdad, desarrollo y paz. En el Foro Consultivo Internacional sobre Educación para Todos, o la afirmación de Amman, se habla de que la educación da poder. En este caso, es la clave para establecer y fortalecer la democracia y el desarrollo. Basa todo esto en principios como la paz y el respeto mutuo y la justicia social. En este caso, la educación nos permite participar de manera más activa en un mundo moderno y más globalizado. Hay diversos temas en la plataforma de acción de Beijing. Sin embargo, dentro de las metas que se plantean, vamos a encontrar que se propone reducir las brechas educativas entre mujeres y hombres. Y es que debemos reconocer que en muchas ocasiones y por muchos lados hemos tenido problemas para poder educar a hombres y mujeres. No podemos hablar de que la educación en México haya sido inclusiva desde principios del nacimiento de nuestro país. Al contrario, la educación de género o la educación para hombres y mujeres tuvo que vivir una gran lucha para alcanzar la meta que hoy tenemos. Además, en la plataforma de Beijing también se habla de la participación de hombres y mujeres en la toma de decisiones y en la participación política y ciudadana. Es decir, que tanto el hombre y la mujer como sociedad son un importante para alcanzar las metas que se han plantado en materia política, sobre todo porque las mujeres han aportado mucho en la construcción de la cultura de la legalidad, de la democracia. En ese sentido también, la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre establece el derecho a la educación que debe estar inspirada en los principios de libertad, moralidad y solidaridad humana. La educación también comprende la igualdad de oportunidades en todos los casos. Los estados están obligados a proporcionar gratuitamente educación primaria, por lo menos a las personas que habitan el continente. El Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, el del que me hacía referencia hace unos minutos también, pues, bueno, destaca que existe una estrecha relación entre el derecho a la educación con la realización del derecho a una alimentación adecuada y el derecho a la salud. El derecho a la educación permite que a través de los diversos instrumentos de protección que existen de derechos humanos, las personas puedan acceder a mejores condiciones de vida, a mejores oportunidades laborales, pero sobre todo esto le va a permitir su plena realización. En la Convención Americana sobre Derechos Humanos se hace también mención a los derechos a la educación. En este sentido, pues bueno, los estados están obligados a adoptar todas las providencias que sean necesarias, tanto en el ámbito interno como en el ámbito internacional, para lograr brindar educación a la población. En el protocolo, que retoma también lo que fue el Pacto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, pues también se establece que toda persona tiene derecho a la educación. La educación se debe orientar hacia el desarrollo de la personalidad humana y el sentido de su dignidad, y debe fortalecer el respeto a los derechos humanos, el pluralismo ideológico, la libertad fundamental, la justicia y la paz. También retoma lo que dijo el pacto en materia de educación. La educación primaria es obligatoria y debe ser gratuita. La educación secundaria debe ser generalizada, accesible para todos y sobre todo debe implementar la enseñanza gratuita progresiva.
La enseñanza superior también debe ser para todos, pero en base, como ya he comentado, a la capacidad de cada una de las personas. Y esto es simple. En la universidad se escoge una profesión, una carrera que se va a desempeñar a lo largo de nuestra existencia. Habla también de la educación que deben tomar aquellas personas que no han terminado, completado su instrucción. Y habla también de la importancia que tiene que los padres puedan elegir la educación que sea adecuado a los hijos. La Convención de Derechos del Niño también hace referencia a la educación y habla del desarrollo de la personalidad, las aptitudes y la capacidad mental y física del niño hasta el máximo de sus capacidades. Habla que la educación debe inculcar a los niños el respeto a los derechos humanos y las libertades fundamentales. Se debe inculcar también el respeto a los padres, la identidad cultural, el idioma, los valores nacionales del país en que vive, del país del que es originario y de las civilizaciones distintas de las suyas. La obligación de todo Estado es preparar al niño para que pueda vivir en una vida sana, en una sociedad libre, con espíritu de comprensión, tolerancia, paz, igualdad de sexo, amistad entre pueblos, grupos étnicos, nacionales y religiosos. Se busca también que el niño respete el medio ambiente natural. Y en el artículo 30 de la Convención de Derechos Niños habla también del caso de las minorías étnicas y también que las personas tienen derecho a tener su propia vida cultural, a profesar y practicar su propia religión o a emplear su propio idioma. En la Convención relativa a la lucha contra la discriminación en la esfera de la enseñanza también habla de la discriminación como parte fundamental de la enseñanza y trata de erradicarla porque esta, al final de cuentas, lo que hace es alterar o eliminar la igualdad de trato en la esfera de la enseñanza. La discriminación, como ya se ha señalado, limita a un nivel inferior a la educación de una persona o de un grupo. Excluye a las personas. Separa a las personas. O bien puede colocar a una persona o a un grupo en una situación incompatible con la dignidad humana. Estamos hablando en este caso de situaciones que dañen el desarrollo de las personas, como es el famoso bullying. La enseñanza no es, como hemos señalado, la que recibimos en la escuela, pues existen diversos tipos y grados. La enseñanza comprende también su acceso a la misma, al nivel y la calidad de esta y las condiciones con que se da. Hay casos en que no se habla de discriminación, sobre todo cuando se está hablando de la separación entre alumnos de sexo masculino y femenino, pero que tiene su razón de ser, siempre y cuando esa separación de la que estamos hablando permita la enseñanza de uno u otro grupo de manera equitativa, de manera justa y sin diferencia. Pero para ello también los estados deben contar con programas de estudio o programas equivalentes para ambos grupos. ¿Se puede enseñar educación religiosa en las escuelas? Claro que sí. Sin embargo, esto va a ser siempre de acuerdo a lo que establezcan los padres tutores de los alumnos. No se le considera discriminación el establecimiento de enseñanza privada, siempre y cuando estos establecimientos busquen erradicar lo que es la exclusión y que permitan añadir una posibilidad de enseñanza a las que proporciona el poder público y además también las autoridades del Estado están obligadas a darle seguimiento a la enseñanza que están impartiendo estos colegios particulares, sobre todo buscando que no se aparten de los programas y planes de estudio. Voy a avanzar un poquito más, si me permiten. Luego, si gustan, les hago llegar la diapositiva. Pueden mandar un correo al Tribunal Electoral, a la área de capacitación, con gusto se les hace llegar. Bueno, para ir avanzando en lo que nos interesa, también se habla de que en la educación se debe reconocer el derecho de las minorías, y en este caso las minorías tienen el derecho de poder utilizar su propio idioma, utilizar sus propias costumbres y tradiciones para efectos de no perder esa identidad cultural de la que cuentan. Sin embargo, el Estado está obligado, de acuerdo a los instrumentos internacionales existentes, a que la enseñanza que brindan estas instituciones no sea inferior
o al que han establecido o han aprobado. Por ello, la asistencia a estas escuelas va a ser facultativa, dependerá de cada grupo si asiste o no. Además, también se establece para la enseñanza de grupos minoritarios, como son los grupos indígenas, que los planes y programas de estudios se establezcan en los idiomas en los que ellos se desarrollan o que hablan. En ese sentido, y hablando un poco de cuestiones familiares, se ha señalado que las mujeres, o se ha dicho generalmente que las mujeres son las responsables de la enseñanza de los niños, son las responsables de la formación de los niños. Y eso es una idea errónea. La educación de los niños, las niñas y adolescentes no recae solamente en la mujer. La Convención sobre la Eliminación de toda forma de discriminación contra la mujer ha señalado que la educación es responsabilidad tanto del varón como de la mujer, ambos. Y sin embargo, los estados deben tomar todas las medidas que sean apropiadas para que se modifiquen esos patrones socioculturales que tenemos ya arraigados en nuestra sociedad. El hecho de que el señor llegue cansado a la casa y no quiera ayudar a su esposa o que por el trabajo no es justificación. Lo que se trata de erradicar en este caso son costumbres e ideas erróneas en el sentido de que la mujer es la responsable de la educación del hijo o de la hija. Al contrario, esto da como resultado que creemos estereotipos en torno a los niños y a las niñas. Por ello, la Convención establece que los estados están obligados a garantizar que la educación familiar incluya también una comprensión adecuada de la maternidad como función social y el reconocimiento de la responsabilidad común de hombres y mujeres en cuanto a la educación y al desarrollo de los hijos. En la inteligencia de que el interés de los hijos constituirá la consideración primordial en todos los casos. Significa que la responsabilidad en el hogar es de ambos. Hay diversas medidas para eliminar la discriminación contra la mujer. Y sobre todo porque la educación de la mujer tiene poco tiempo. El ingreso de las mujeres a las universidades es reciente. Tendrá 110, 120 años, 130 años aproximadamente. Ya vamos a ver unos minutos más de las mujeres que han logrado acceder a la educación. Pero en la actualidad se exige que tengan los mismos programas de estudio y se le aplican los mismos exámenes, que tengan las mismas oportunidades de becas, que se reduzca la tasa de abandono femenino de los estudios y que también se modifiquen los programas para aquellas mujeres que hayan dejado los estudios prematuramente. ¿Sí? Se busca, como ya he señalado a través de la educación, que se eliminen los estereotipos de los roles masculinos y femeninos en todos los niveles y en todas las formas de enseñanza. Las mujeres y los varones deben tener las mismas oportunidades de acceso a los programas de educación permanente. Y además debe existir material informativo específico que permita asegurar la salud y el bienestar en la familia, pero que sea dirigida a ambas partes, para efectos también de que cuenten con mayor conocimiento y mayor apoyo en caso de que decidan planificar sobre la familia. Asimismo, la mujer y el varón deben tener más oportunidades para participar activamente en el deporte y la educación física. Y aquí entramos en el ámbito nacional. La Constitución mexicana establece en el artículo 3 el derecho a la educación y dice que toda persona tiene derecho a la educación. Lo que comentaba también, el Estado está obligado a impartir y garantizar la educación inicial, preescolar, primaria, secundaria, media superior y superior. Sin embargo, la educación inicial, preescolar, primaria y secundaria, además de la educación media superior, son obligatorias. Es decir, hasta la preparatoria. En este caso, la educación inicial es un derecho que tienen los niños y por ello el Estado debe concientizar sobre la importancia de que los niños desde una edad temprana empiecen a aprender. Hay la educación en este sentido que debe basarse en el respeto irrestricto de la dignidad de la persona y entendamos que los derechos humanos están vinculados con este principio. Los derechos humanos protegen en primera instancia y de manera general y particular lo que es la dignidad de cada ser humano.
Por ello, la educación que se recibe debe ser con un enfoque de derechos humanos y de igualdad sustantiva. La educación de México está obligada a promover la honestidad, los valores y la mejora continua del proceso de enseñanza-aprendizaje. La Constitución establece que los niños o los jóvenes deben tener conocimientos en diversas áreas: matemáticas, lectoescritura, literacidad, historia, geografía, civismo, filosofía, tecnología, innovación, lenguas indígenas, lenguas extranjeras. Nos molesta aprender inglés. ¿Para qué aprender inglés? Sin embargo, el conocimiento de un idioma extranjero nos abre también parte de nuestro conocimiento, nos abre el mundo. La educación física, deporte, artes, sobre todo la música, se debe promover estilos de vida saludables, sobre todo porque hemos aumentado nuestro nivel de personas que viven con diabetes. También la educación sexual y reproductiva, sobre todo como una forma de evitar que se den embarazos indeseados en una edad temprana. Y también la protección y cuidado del medio ambiente. La educación en México tiene varias obligaciones. Está basada en el resultado del progreso científico. Lucha contra la ignorancia, las servidumbres, los fanatismos y los prejuicios. Es una educación democrática. Es nacional porque nos inculca desde un principio el respeto a nuestro país, la defensa de nuestra independencia, tanto política, económica, y sobre todo el acrecentamiento de nuestra cultura. Fortalece el aprecio y respeto por la naturaleza, la diversidad cultural, la dignidad de las personas, la integridad de las personas, la convicción del interés general de la sociedad. Además, la educación en México se busca que sea equitativa. La educación, comentaba yo, no es algo reciente. Han habido cambios importantes en nuestro país. Fue Ignacio Comonfort que en 1856 estableció la educación secundaria. Él ordenó la fundación de un colegio de educación secundaria para niñas. Esto obviamente causó polémica, porque ¿para qué iban a aprender las niñas arte, ciencia, matemáticas, química, entre otros? Puesto que lo más importante para ellas era que aprendieran bordado, cuestiones del manejo de la casa, entre otras cuestiones. Ignacio Comonfort rompe con el esquema y crea el primer colegio de educación secundaria. Hemos hablado también de la lucha de las mujeres por el reconocimiento de la ciudadanía, que se reconoce hasta 1953. Y es Lerdo de Tejada quien en 1835 introduce la educación pedagógica en la Escuela Nacional Secundaria de Señoritas y se convierte de ipso en escuela normal, hasta 1875. Y no paremos ahí. En 1884 se tiene el primer título de telegrafista que conquistó Luz Bonecchi, una mujer que trabajaba en la oficina central de telégrafos y que sus conocimientos fueron más empíricos y prácticos que teóricos. La primera mujer profesionista de nuestro país obtuvo su título en 1866, es Margarita Charnay, que era dentista. Y de ahí la historia también reconoce a Matilde Montoya, que en 1887 se convirtió en la primera médico cirujano, que por cierto, nadie se quería poner en sus manos. Si ustedes han leído la oportunidad o tienen la oportunidad de leer la vida de Matilde Montoya, es una mujer que le costó mucho que fuera reconocida como médico. No la querían. Y en materia jurídica de derechos, hasta 1889 se tituló primera abogada, María Asunción Sandoval de Zarco. Su tesis, para que vean ustedes, se llamaba Los derechos del hombre como base de la unidad de legislación en derecho civil. Josefina Arce la siguió al poco tiempo. La Constitución establece en materia de educación cívica algunos artículos y algunas obligaciones para nosotros. El artículo 34 nos habla de que son ciudadanos de la República los varones y las mujeres que reúnan ciertos requisitos. Uno, haber cumplido 18 años y tener un modo honesto de vivir. Somos ciudadanos mexicanos los que además hayamos nacido en territorio nacional o que hayamos adoptado la ciudadanía mexicana. Pero el requisito fundamental es tener 18 años y un modo honesto de vivir. El artículo 35 nos impone obligaciones como ciudadanos. Votar en elecciones populares.
poder participar en la vida política de los partidos políticos para poder ser candidatos a un puesto de elección popular, o bien debido a la sentencia que obtuvo Jorge Castañeda contra México en la Corte Interamericana, ya se considera el caso de las candidaturas independientes. Podemos asociarnos libremente para platicar sobre los asuntos políticos del país o participar de manera activa. Podemos votar en las consultas populares y podemos participar en los procesos de revocación de mandatos. Son derechos, es decir, es mi derecho, es opcional si quiero lo ejerzo o no. Pero, aquí el pero, el artículo 36 ya nos los impone como obligación. Tenemos la obligación de votar en las elecciones de consultas populares y en un proceso de revocación de mandato, como lo señala la ley. Debemos desempeñar cargos de elección popular de la federación o de las entidades federativas que en ningún caso serán gratuitos. Y debemos desempeñar cargos consejiles del municipio donde residamos con las funciones electorales y las de jurado. Y sin embargo, vamos a encontrar que en muchas ocasiones, sobre todo cuando somos citados para ser funcionarios de casilla, no queremos. No estamos o no queremos participar en los procesos democráticos. Juzgamos, criticamos, manifestamos lo que queremos, pero no participamos activamente en los procesos en los que se eligen a nuestros representantes. El artículo 31 también establece obligaciones de los mexicanos, sobre todo en materia de educación, y dice que somos responsables de que nuestras hijas, nuestros hijos o nuestros pupilos menores de 18 años lleguen a las escuelas y reciban la educación obligatoria. Y además también en materia de educación cívica, estamos obligados a asistir el día y la hora que nos designe el ayuntamiento para recibir instrucción cívica y militar. Además, debemos alistarnos como mexicanos que somos a servir los puestos de reserva, conforme la ley, para defender, en caso de alguna invasión, nuestro territorio. Vamos a proteger el honor, los derechos y los intereses de la patria. Y aquí entramos en una parte muy importante, ya para ir cerrando lo que es esta plática, tampoco quiero cansarlos ni aburrirlos. Aquí entramos a dos preguntas básicas que yo siempre he hecho cuando estoy hablando en clases. Una de ellas es, ¿qué significa ser mexicano? ¿Y qué significa México para nosotros? ¿Qué significa ser mexicano? Porque hablamos de México y nos sentimos orgullosos. Fue a la selección nacional y ahí estamos todos. Nos apasionamos, ¿sí? No fue penal, decíamos, ¿no? Gritábamos. ¿Qué significa ser mexicano? ¿Por qué soy mexicano? Que es la pregunta clave. Al final les voy a contestar a esta pregunta con algo que dijo otra persona, pero que nos va a dar una idea de por qué somos mexicanos. ¿Por qué somos mexicanos cada uno de nosotros? ¿Qué significa México para nosotros? Escuchamos el himno, nos paramos, nos saludamos, obviamente, México en mi corazón, aquí estoy, México lo llevo aquí, y de ahí, ¿qué pasa? Decía yo, tenemos la obligación de votar y existe un alto porcentaje de personas que no votan. Utilizan la credencial como medio de identificación nada más, la credencial lector, pero no votamos. No participamos en la vida política de nuestro país. No nos preparamos. No revisamos las plataformas electorales de nuestros candidatos o de los candidatos. ¿Qué significa entonces ser mexicano? Y es curioso, fíjense ustedes si pueden ver la imagen que está en una esquina del lado izquierdo, dice Mex I Can. Y dice México, yo puedo. Porque a nosotros los mexicanos siempre nos han señalado y nos han dicho que el mexicano todo lo puede. Somos considerados por nosotros, por cierto, como lo más lindo que hay en el mundo. Es más, a México lo quieren en todos lados. No es cierto. A los mexicanos no nos quieren en todos lados. Es más, Centroamérica y Sudamérica nos odia, porque siempre dicen que siempre hemos mirado más al norte que al sur. Entonces, ¿qué significa ser mexicano? ¿Por qué soy mexicano? Si hablamos de ciudadanía, pues bueno, este es una condición legal que se nos ha conferido porque hemos cumplido con ciertos requisitos. Soy mexicano porque nací en territorio mexicano, porque mis padres son mexicanos.
Y esto me da derecho, o se me reconocen ciertos derechos. Como decíamos, al cumplir 18 años, a votar y ser votado. Y tenemos ciertas obligaciones. ¿Sí? En ese sentido, el término mexicano es complejo. Realmente es complejo responder esa pregunta. ¿Qué significa ser mexicano? Todos nosotros somos parte de una colectividad que nos damos cita en determinado momento ante las urnas. Pero el mexicano tiene diversas características que lo hacen diferente a quizás las demás personas. Si ustedes ven la imagen que está arriba, del lado derecho, ¿quiénes son? ¿Alguien sabe quiénes son? ¿Por qué están ahí? Son indígenas, indios rarámuri, que ganaron un torneo de básquetbol, campeones mundiales, indígenas, que no tenían posibilidades económicas, que no tenían ni siquiera zapatos para poder jugar. Y sin embargo tenían las ganas, la disposición de poder salir adelante. Nosotros aprendemos a ser ciudadanos en el hogar, en la escuela, ¿sí? Y esta educación que recibimos desde la casa nos permite de una u otra forma, de manera anticipada, saber cómo está nuestra situación jurídica, nuestra situación social, nuestra situación política, nuestra situación cultural ante el mundo, de manera anticipada. ¿Qué es la cultura política? Bueno, es la percepción, creencia, convicción socialmente compartida que conforman la suerte del código de interpretación. Permítame que no me permite caber. Que permite a un grupo específico entender la política de una determinada manera. Esa es la cultura política. Y fíjense, hay cosas interesantes aquí. Las estadísticas que tenemos en nuestro país. Fíjense ustedes la cultura cívica hasta dónde nos llega. Las personas que existen en México pocas consideran que se respetan las leyes. El 29% estima que se respetan más o menos. El 29% considera que no se respetan para nada. Y solo el 4% de la ciudadanía opina que se respetan las leyes. Este punto, por ejemplo, ¿a quién le corresponde? ¿A nosotros o a los demás? ¿Por qué no se respetan las leyes? Otra cuestión que tiene que ver con educación cívica en nuestro país. No estamos acostumbrados a denunciar. ¿Sí? El 61% de las personas que han sufrido un delito, ese es el informe del país. El 61% de las personas que dijeron haber sido víctimas de un delito no lo denunciaron. Porque el 63% de ese 61% dice que no sirve para nada. Y el 52% se desconfía de las autoridades. Todos hablamos sobre temas políticos, o la gran mayoría, el 39% de la población platica con otras personas sobre temas políticos. Pero solamente el 12% asiste a reuniones de cabildo municipal o delegacional. Y solamente el 11% participa en actividades de partidos políticos durante campañas electorales. En cuanto a la información que aparece en redes sociales, ¿sí? El 10% de la población la comparte y la lee. El 9% firma peticiones o documentos de protesta. El 6% de toda la población participa en marchas o manifestaciones públicas. Somos apáticos a participar en este tipo de cosas. El 3% bloquea lugares públicos y solamente el 2% realiza huelgas. El 46% de las personas dice que no pertenece a ningún tipo de organización civil, social o civil, pero cuentan con algún tipo de membresía, algún club, alguna sociedad deportiva, alguna sociedad de padres de familia, entre otros. En cuanto a actividades altruistas, fíjense ustedes, no somos muy dados ni muy dobles a donar. Solamente el 64% de la población hace donaciones a la Cruz Roja. El 55% ayuda a personas desconocidas y solamente el 41% de personas dona alimentos, medicinas o ropas en caso de desastres naturales o contingencias. El 59% es apático.
Fíjese todavía peor todavía. El 49% de las personas que forman nuestro Estado opina que los políticos no se preocupan por la gente. Ni los políticos ni el gobierno. Mientras que el 50% considera que la democracia es un sistema en el que todos participan, pero pocos ganan. Sin embargo, el 53% considera que la democracia es preferible ante cualquier otro sistema de gobierno. El 23% nos habla de que prefiere un sistema autoritario y el 18% pues les da igual. En confianza interpersonal, por ejemplo, el 70% dice que no se puede confiar en nadie. Mientras que la mayoría de la gente cree en el ejército, el 62%, en los maestros, 56%, y en las iglesias, 55%. Sin embargo, se desacredita enormemente lo que son los partidos políticos, los diputados y los sindicatos. Solamente el menos del 20% los aprueba. Hay diversos tipos de elementos que podemos considerar en materia de educación cívica, por ejemplo. Existe dentro de una dimensión formal el sufragio universal y el poder se deposita en funcionarios legítimamente electos mediante elecciones libres, justas y competitivas. Se advierte la existencia de un sistema de partidos que favorece la competencia política y posibilita la representación política efectiva. Y en este aspecto también es importante señalar que por aquí no hay tanto problema. Ha costado mucho trabajo que la población crea en las instituciones políticas, como es institutos electorales, OPLES, o también en tribunales electorales. Ya las personas empiezan a recobrar un poco la confianza en estas instituciones. Ya no hay tanta desconfianza con respecto a los resultados en materia electoral. También podemos hablar de un Estado de Derecho, es decir, el poder del Estado que está subordinado a lo que establece la ley. Por ahí tampoco tenemos problemas, ¿no? Ya la gente considera que hay independencia entre los jueces y los tribunales y también el acceso a la justicia. En democracia civil y política, pues ahí es donde estamos teniendo problemas, sobre todo porque la gente participa, habla, dice, discute, manifiesta, lee, explica, pero todo es en base a fuentes alternas de información. Lo que veo en Facebook, el amigo de un amigo, lo dijo fulanito de tal, una noticia que a veces no tiene sustento, repetida varias veces, da como resultado que todo el mundo la crea. ¿Sí? Las decisiones políticas son tomadas en cercanía con los ciudadanos, lo que hace que se favorezca la rendición de cuentas, tanto horizontal como vertical, y sin embargo, en este aspecto estamos lejos porque la gente no participa, critica, juzga, pero no participa. Y aquí es donde tenemos que trabajar más para lograr que podamos obtener la confianza de la gente en las instituciones, la información oficial, pero ahí también hay un alto nivel de compromiso por parte de las instituciones para crear una comunicación sana. En cuanto a la democracia sustantiva, pues igual aquí vamos avanzando como país. Los derechos individuales son la base del sistema democrático, los derechos humanos básicamente, y ya se va considerando la igualdad política, social y económica, por lo menos en papel. ¿Sí? Por lo menos en el papel. Hay avances notables en democracia formal y estamos construyendo un Estado democrático de derecho, pero pues aún no hemos alcanzado los estándares óptimos. Para poder establecer una democracia real y efectiva, es necesario que todos nosotros sigamos participando de manera activa, sigamos realizando esfuerzos para que la ciudadanía tenga un papel más protagónico en la vida política. Es importante también que la ciudadanía tome conciencia de esto y reconozca o sepa que es necesario que se informe, que participe, que acompañe a las instituciones, que revise lo que está haciendo el poder y de esta forma no solamente se apropie de los conocimientos y desarrolle habilidades que le permitan establecer nueva forma de interacción, no confiarnos en lo que nos dicen los demás, sino tratar de acercar a las instituciones, apoyarlas, fortalecerlas y sobre todo hacerlas más activas. Yo comentaba hace rato que qué significaba ser mexicano y por qué soy mexicano. Y aquí les muestro ya para terminar
muy famosa cantante que nació en Costa Rica. En una entrevista, ella dice, sí, soy mexicano. Y el periodista le dice, pero usted nació en Costa Rica. Y ella respondió, los mexicanos nacemos donde nos da la gana. ¿Por qué soy mexicano? Porque quiero serlo. Amo mi país, quiero las instituciones y como compromiso, como ciudadano, estoy obligado a tratar de que las instituciones sean lo más claras posibles. Participar activamente con las instituciones. Muchas gracias. Agradecemos la participación del doctor José Antonio Morales Notario por su excelente disertación. Felicidades, maestro, doctor. En verdad que es muy interesante, muy realista. Nos ubica realmente en la realidad de lo que estamos. Y vamos a pasar a la sección de preguntas. Aquí tengo ya 3 preguntas que me han llegado. Dice la primera, ¿qué tanta influencia puede tener los padres de familia en cuanto a la formación cívica? Bueno, como ya comenté también, de manera indirecta estamos involucrados en un proceso cívico. En Tabasco somos muy propensos a hablar de política. Nos levantamos con política, desayunamos con política, comemos con política, cenamos con política y al final de la noche hablamos de política. La educación cívica en nuestro estado es palpable. Estamos inmiscuidos. La gente habla de partidos políticos, habla de candidatos. Ahorita con las campañas se están hablando de los candidatos. Hay puntos en pro, puntos en contra, y eso se reproduce en el hogar de manera indirecta. Lo que tenemos que hacer en la actualidad es ya orientar esa información hacia las nuevas generaciones para que tengan conciencia cívica, que sepan qué es lo que van a hacer. Hay mucha apatía por los jóvenes en las instituciones o en participar en política. No quieren hacerlo, ¿sí? Porque consideran que es lo mismo. Pero es un pensamiento que se viene repitiendo desde cuando y que está viendo sus resultados ahorita. Los que nacimos hace poco, que vivíamos en un hogar que se hablaba de política, cuando llegamos al día de hoy ya traemos una formación política indirecta. ¿Qué hay que hacer? Enseñar a los jóvenes a investigar, a que se preparen. Hemos hablado en un principio de educación. ¿Qué necesitamos? Prepararnos, enseñar. Los padres jugamos un papel muy importante en nuestro hogar. No solamente es llegar y ser el papá proveedor o la mamá que se encarga del cuidado de la casa. Y digo, estoy hablando de un estereotipo que ya no es así. En nuestro hogar ya las parejas trabajan ambos y tratan de aportarle a ambos. Y este aporte que se hace nos enseña a defendernos de otra forma de la vida cotidiana. Lo que tenemos que hacer es dotar a nuestros hijos de las herramientas necesarias para poder discernir en materia política, que ellos formen su propio criterio. Lo hemos hecho en otros temas, como en materia de deportes. En hogares, por ejemplo, el niño le va a un equipo, la niña le va a otro equipo, el papá le va a otro equipo. Digo, a la mamá generalmente no le gusta el fútbol, pero si le gusta el fútbol a la mamá, también le va a otro equipo. O sea, hay diversidad y no hay ningún problema y todos viven felices y contentos. ¿Qué tenemos que hacer? Enseñar valores desde el hogar. El recoger la basura, como decía hace rato, que también es parte de la educación cívica. El componer su cama. Cosas tan simples que van formando al individuo si queremos una mejor sociedad. Excelente, excelente. Una segunda pregunta, doctor. Dígame. ¿La educación cívica forma la identidad de las personas? ¿Qué tan cierto es? Efectivamente. Es que la educación cívica no solamente, como he mencionado, es votar y ser votado. Es más complejo. Lo que pasa es que muchas veces no nos hemos dado cuenta. El respeto al adulto mayor, por ejemplo. Cuando vamos caminando, antes, por ejemplo, pasaba uno por la calle y veía a una persona adulta, le daba los buenos días. Ahora pasa un joven y si no te quitas, te tira. Necesitamos rescatar esa parte de educación hacia los demás, el respeto hacia los demás. Excelente, excelente, así es. Tenemos aquí otra pregunta que dice, ¿existe en la actualidad como tal
las clases de educación cívica en las escuelas? Si es así, ¿a partir de qué nivel escolar se imparte? Bueno, hasta donde tengo entendido, las escuelas primarias están, y eso es una obligación constitucional, imparten civismo, pero está enfocada a la enseñanza de valores. Ahora, ¿qué sucede, licenciado Walter? Que muchas veces como padres no nos inmiscuimos en la educación de los hijos. Allá que la maestra lo vea contigo. ¿Qué pasa ahorita en la actualidad con las clases a distancia? El papá y la mamá tienen que ayudar al hijo. Y entonces le pregunta el hijo o la hija, ¿no? ¿Y qué es esto? Y ven a los pobres padres sufriendo porque, ¿cómo le explico a mi hijo esto? Si ni yo sé. Y entonces estamos teniendo una reeducación del adulto y la educación del menor. Porque el papá tiene que, o la mamá tiene que investigar qué se refiere. Excelente, ¿Sí? así es. Y ya no solamente con los papás, sino también a los demás de la familia, porque pues ahí viene tu tío, pregúntale a tu tío, pregúntale a tu tía, a ver qué sabe, ¿no? O vete al internet. Yo hablaba hace rato de lo que es el Google, el famoso buscador, que ahorita en Google encuentras todo. Hablaba yo del YouTube. ¿Quieres construir una silla? Te vas a YouTube. ¿Quieres una receta de cocina? Pues te vas al YouTube y ahí lo vas a encontrar. Y te lo va dando paso por paso. Digo, quizás no te salga la primera igual, pero pues por lo menos el intento lo vas a hacer. Claro que Alguien sí. hablaba que las redes sociales, como YouTube, como Instagram, como algunas, constituyen universidades, enseñan a la gente a hacer cosas. Antes, por ejemplo, nos dejaban un problema de matemáticas y a buscar en los libros y a ver cómo le hago, o a preguntarle a alguien. Ahorita no. Tengo un problema de matemáticas, me meto a YouTube y pongo, ¿no? Cómo resolver una cuestión matemática, por ejemplo, 2 más 2. Y hay tutoriales y la gente va aprendiendo. Nos vamos educando y es barato, pero tenemos que hacerlo. El problema es que nosotros como mexicanos hemos olvidado muchas cosas. Uno, leer. El mexicano no lee. Sí. ¿Cuántos libros? Y yo he preguntado a los muchachos en la escuela, ¿cuántos libros lees al año? Si leen uno, ya es ganancia. El que lee 2, pues ya la hizo, está del otro lado. Pero de ahí no partimos. Entonces no estamos leyendo. Y eso no nos da cultura, no nos da conocimiento. Algo que tuvo esta autora, J.K. Rowling, fue que con su libro de Harry Potter hizo leer a medio mundo. La gran mayoría del mundo leyó, no sé si los mexicanos, pero la gran mayoría del mundo leyó los 7 libros que publicó. Que fue un éxito. Hizo que la gente volviera a leer. Y hay otros autores modernos. Entonces hay que leer, hay que prepararnos para que poder enseñar a los niños también. Por ahí pues decía que el ejemplo arrastra. Si el niño no ve que el papá o la mamá estén leyendo, pues nunca va a leer. Así es. Aquí tengo una última pregunta que dice, ¿cómo podemos incentivar a las personas para la educación cívica? Leyendo más. Leyendo, maestro Walter. Solamente Así leyendo. es. Es que es lo único que vamos a poder hacer. Mire, en cuanto a educación cívica, yo lo comentaba al final de la plática, mucha gente habla de política. Por ahí se hizo viral una noticia que hasta publicaron en medios de comunicación, en periódicos, que no sé si sea verdad o sea falsa, pero la gente la reproducía. Estamos acostumbrados a leer cosas en WhatsApp, por ejemplo, que a veces no son verdad, pero las creemos y las compartimos. Por ejemplo, cuando empezó Facebook, se compartían, por ejemplo, la noticia de que esta niña se desapareció, ¿no? Y ahorita con el WhatsApp, que ya te permite compartir información, la niña que hace 20 años, cuando empezó Facebook, se había desaparecido recientemente o que ya tenía años, sigue desaparecida y no ha cambiado en todo este tiempo. ¿Por qué? Porque la gente no lee. Entonces necesitamos leer. Forzosamente la educación cívica se va o vamos a crear conciencia de educación cívica a través de la lectura. Así es. Aquí nos están llegando otras preguntas. Sí, dígame. Dice, ¿cree que el tomar conciencia cívica va ligado con los problemas que hay de perspectiva de género? La educación en México está particularizada en género. Mire, los grandes avances que hemos tenido en materia de equidad, de igualdad y de equidad,
han sido en base a diversas luchas. A mí, por ejemplo, en lo particular, en clases, cuando estoy dando clases, me ha tocado hablar con diversas personas que pertenecen a movimientos feministas. Y le voy a decir algo interesante. Para debatir un punto, investigan, leen, y defienden y saben de qué me están hablando. ¿Sí? Entonces, aquí la cuestión es que la educación está ligado a varios principios. El de justicia, el de equidad, porque la equidad y la educación cívica van ligadas con el respeto hacia los géneros, no solamente hacia la mujer, sino también hacia los demás grupos minoritarios. El grupo LGBT, por ejemplo, la educación lucha contra la ignorancia. Y mientras más sabemos, más conocemos, más sabemos cómo actuar. ¿Qué pasaba cuando surgió la noticia del SIDA? Nadie saludaba a una persona que tenía SIDA porque se iba a contagiar con el solo hecho de tocarla. En la actualidad ya estamos informados y sabemos que no es por el contacto físico como se transmite. Entonces ya no pasa absolutamente nada. Entonces, pero es la información que vamos recibiendo, claro. Información y educación. Esa es la base de todo. Esa es la base. Porque le digo, en materia de equidad, por ejemplo, pues existe literatura, pero también los padres jugamos un papel importante. Tenemos que cambiar nuestro paradigma. En materia de género tenemos, por ejemplo, estereotipos que todavía no hemos erradicado. Digo, yo tengo rato que no veo televisión, pero no sé si en el Canal 2 siguen pasando las películas de Pedro Infante. O las películas de donde sale ay, ¿cómo se llama esta señora? La doña, se me fue el nombre ahorita. La doña. María Félix. María Félix. María Félix, así es, es para checar si estaban pendientes. Donde sale María Félix, el estereotipo de María Félix, mujer fuerte, deporte, pero sola. O sea, el mensaje que te dice que eres fuerte y así vas a quedarte sola. Ah, pero el hombre, macho, mujeriego, tomador, parrandero, amante de su familia. Ah, sí, eso. Pero esos son los estereotipos y es precisamente el problema que tenemos en materia de género y tenemos que luchar contra ellos, romper con estos estereotipos y buscar la equidad. Sí. Ya ni siquiera la igualdad, porque la igualdad existe en las leyes, es la equidad, la justicia hacia los géneros, hacia el género femenino, básicamente al que se ha visto sometido durante mucho tiempo. O se le ha sometido mucho tiempo. Sí, claro. Bueno, pues yo creo que la última pregunta que dice, ¿qué necesitamos cambiar en materia de educación cívica? Pues aquí es un papel activo de todos, no solamente de las instituciones, sino de los padres. Crear, inculcar valores cívicos en los hijos. Exactamente. ¿Sí? Las instituciones tienen también que participar, seguir invitando, como lo han estado haciendo a la población, para que participe de manera activa, ya sea como funcionarios de casilla, ya sea en instituciones públicas, ya sea de diversas maneras. Aquí es una participación activa y yo siempre he considerado que la única forma de romper con todos los problemas que tenemos como sociedad es con la educación, educándonos, formándonos, enseñando. Y bueno, le agradezco infinitamente a usted la invitación que nos hiciera, pues me permite hablar de esto y bueno, aportar un pequeño grano de arena en este tema. Doctor José Antonio Morales, notario, en verdad es un placer y un gusto escucharle con claridad y con esa precisión de su exposición. Le agradecemos infinitamente su participación y aquí estamos presentes en una nueva etapa de trabajar coordinadamente para formar una cultura de paz en nuestra sociedad y en nuestro mundo. Muchísimas gracias. Gracias, mi amable. Apreciable audiencia, agradecemos su asistencia y participación en el foro Hablemos de la importancia de la educación cívica, el cual se lleva a cabo en el marco del Día Internacional de la Educación. Y bueno, a nombre del Tribunal Electoral de Tabasco y el Centro Estatal de Prevención Social del Delito y Participación Ciudadana, agradecemos su asistencia a todos. Excelente noche. Hasta la próxima.
Gracias, gracias. Buenas noches. Buenas noches. Todos. Gracias. Buenas noches.